ustedes bienvenidos. Les vamos a pedir que nos apoyen mucho con su micrófono, que se mantengan cerrados para que podamos escuchar a nuestros ponentes. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos. Teléfono del director. ¿Qué cuentas, Luis? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia, tan puntuales como ustedes siempre. Buenos días a agradecer todos. que mantengan por favor sus micrófonos cerrados para que puedan escuchar a nuestros ponentes. La ansiedad. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que todos y todas se encuentren bien, al igual que sus familias. Los hemos invitado para que nos acompañen en este evento luctuoso para recordar a nuestro querido amigo Adolfo Rodríguez Gallardo. Para ello, hemos invitado también a la familia que nos está acompañando en esta ceremonia luctuosa. Nos acompaña la esposa, los hijos, nos acompañan familiares también y amigos, no nada más bibliotecarios, sino amigos de la familia. Gracias por invitarnos. Les hemos pedido a la familia que al final de la ceremonia nos den un mensaje de recordatorio para nuestro querido amigo Adolfo Rodríguez. Les voy a pedir, si son tan amables, de ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro amigo Adolfo Rodríguez. Yo les aviso, yo les tomo el tiempo. De pie, por favor, todos. Muy bien. En este momento empezamos. Oye, sí, ya mandaron saludos y yo no puedo hacer nada, pero no importa. Es que no, ahorita te digo, traigo un lente que estoy estrenando. Muchas gracias a todos. Bien. Le hemos invitado a esta ceremonia a la doctora Estela Morales Campos, que nos va a mencionar una de las facetas que tuvo el doctor Adolfo Rodríguez, que es básicamente su etapa del ejercicio profesional. También hemos invitado al doctor Felipe Martínez con el fin de que nos recuerde la labor de Adolfo como investigador y como docente. Y también al profesor Eduardo Salas para que nos comente la labor que hizo Adolfo en la EMBA como docente y como exdirector. Siguiendo la cronología, vamos a empezar, por favor, para pedirle al profesor Eduardo Salas que nos recuerde cuál ha sido la contribución que hizo don Adolfo en la EMBA, sobre todo como docente y como exdirector. Por favor, maestro Salas. Buenos días. Maestro José Tenorio, encargado de la dirección de la Escuela Nacional de Economía. Señora Carmen Villatoro, viuda de Rodríguez Gallardo. Estimados colegas, señoras y señores. El día de hoy nos hemos reunido virtualmente para recordar a una personalidad de biblioteconomía mexicana nacida en Piedras Negras en el año de 1942. En el año 64 concluyó la maestría en Historia en el Colegio de México y más tarde la de Bibliotecología en la Universidad de Texas.
Se doctoró en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998. Hasta la fecha, es el único bibliotecario que ha sido distinguido por la UNAM con el reconocimiento como bibliotecario emérito en el año de 2018. En su desempeño en el campo de la bibliotecología, impartió múltiples cursos y seminarios en licenciatura, maestría y doctorado, tanto en universidades estatales de nuestro país como en la EMBA, que actualmente pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Fue profesor de asignatura en el programa de maestría en bibliotecología desde 1999 y en el posgrado de bibliotecología y estudios de la información. También participó y evaluación en diversos programas nacionales para la formación de bibliotecarios a nivel licenciatura, maestría y doctorado, e impartió cursos en el ITAM, entre otros, los de métodos de investigación e historia sociopolítica de México de 1993 a 2004. Su desempeño académico abarca puestos como los de director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1968 a 1970. Coordinador en Información Técnica y Documentación del Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra para la Industria, ARMO, de 1970 a 1973. Subdirector de 1971 y director de 1972 a 1976 de la EMBA. Director General de Bibliotecas de la UNAM de 1973 a 1977 y de 1985 a 1999. Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1977. Coordinador académico de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM de 1977 a 1981. Asesor de la especialidad de bibliotecología en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1979 a 1981. Director fundador del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM de 1982 a 1984. Y coordinador de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 2003 a 2006. Su trayectoria como investigador dio inicio en 1976, cuando obtuvo el nombramiento de investigador titular C de tiempo completo en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y a partir de 1981 cambió su adscripción con la misma categoría al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Ha llevado a cabo diversos estudios concernientes al área de la educación bibliotecológica, como el diseño curricular de la EMBA, el de la Universidad de San Luis Potosí y el de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trabajo en el campo de la administración le permitió la creación y una visión objetiva vanguardista en el diseño de sistemas y servicios bibliotecarios en el campo de las bibliotecas académicas. A partir de 1977 fue promotor, ejecutor y director de la automatización en las bibliotecas universitarias, desarrollando las bases de datos LibreUNAM 1973, ENTESIUNAM de 1977, SERIUNAM, todas ellas en la Dirección General de Bibliotecas, donde se registra el acervo bibliográfico de la UNAM, libros, tesis, publicaciones periódicas, y por otro lado los catálogos automatizados para el servicio a los usuarios en las bibliotecas universitarias. Fue distinguido como socio honorario de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios en 1994. Desde 1991 fue investigador del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del año 2003 alcanzó el nivel 3. Participó en diversas asociaciones nacionales e internacionales como la FID, fue presidente del AMBAC de 1981 a 1983, de la DIESI de 1969 a 1974, y del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la
American Library Association desde 1994 hasta su fallecimiento. Podría continuar diciendo cada uno de los merecimientos académicos de mi querido patrón, como solía dirigirme a mi querido amigo Adolfo, pero como el tiempo apremia, citaré algunos de los momentos más significativos para mí en nuestra relación profesional. Nos conocimos cuando él era maestro del ITAM y yo era el subjefe de servicio bibliotecario en la institución. Así, sin conocernos, me invitó a tomar un café. Y en la tercera o cuarta ocasión me preguntó a ser subdirector de la EMBA. Le expresé las críticas que podrían surgir ante esa. Sin embargo, me dijo que ya he expresado mis temores, que contestaría si me volvieran a insistir. Al responderle que en todo caso, una vez sabiendo mis temores, yo aceptaría, él simplemente metió la mano a la bolsa de su saco y me entregó el nombramiento como subdirector de la EMBA firmado por el ingeniero Martín López Rito. Y así fue como comenzamos a trabajar en diversos proyectos. La primera actividad importante que emprendimos fue la modificación de los planes y programas de estudio que no habían sido modificados desde el año 45, año en que fue inaugurada la EMBA, porque la nueva ley requería contar con un tronco común de asignaturas y trataron de imponernos en el área de físico-matemáticas. La forma en que nos libramos de ese tronco común espera las oficinas del ingeniero Rito. Tuvimos en nuestras manos el catálogo general de educación de los institutos tecnológicos regionales. Así, para hacer los planes de estudio, tanto de nuestros técnicos como de los de licenciatura, tomamos las asignaturas comunes correspondientes a las especialidades de técnicos industriales y en ciencias administrativas, así como el tronco común de la licenciatura en ciencias sociales y la de los planes elaborados. Otro programa importante que iniciamos en el año 75 fue el curso de entrenamiento técnico para bibliotecarios, que fue más conocido como el curso EMBA CONACYT, en el que se formaron 195 personas, reintegrándose todas ellas a sus respectivas instituciones en todo el país. Uno más fue el llamado Plan B de la licenciatura en biblioteconomía, con una duración de 2 años solamente, pero en módulos cuatrimestrales. Para participar en estos cursos, los candidatos deberían tener una revalidación de estudios de cualquier otra carrera equivalente al 40% para ser aceptados. Lamentablemente solo se ofreció en la Ciudad de México, pero se había planteado como un curso itinerante en las diferentes regiones de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, ANUIES, para tener acceso a en todos los estados a la formación profesional de bibliotecarios. Ya en el trabajo hubo varias ocasiones en que me invitaba a las juntas con el ingeniero Martín López Rito y pude conocer algunos de sus gustos por los dulces de la dulcería Celaya y los tacos de Beatriz. Pero cuando conocí sus aficiones de sibarita consumado, fue en una reunión de la Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas en Costa Rica. Una de esas noches en el restaurante L'Hermitage, pidió para cenar un filete de corvina en salsa de almendras y nos invitó a todos los que nos encontrábamos en su mesa a disfrutar una verdadera exquisitez culinaria. En 1971, el doctor Rodríguez me invitó a asistir a una reunión en Argentina y como se encontraban embarazadas nuestras respectivas esposas, Carmen, a quien saludo con mucho cariño, y mi esposa Mercedes, decidimos enviar a Gilberto Díaz Santana y a Feliciano Acevedo Rosas, ya que al año siguiente iríamos a otra reunión que también se celebraría en Buenos Aires.
Perdón. Así acudieron Gilberto y Feliciano a la reunión y nosotros nunca fuimos a Argentina, pues la reunión mencionada nunca tuvo lugar. Un momento especialmente difícil fue para mí cuando mi querido amigo tuvo que asistir a Moscú, Rusia, para tomar un curso del Viniti. Y a los estudiantes de la EMBA se les ocurrió poner una manta de protesta contra las autoridades de la SEP por las condiciones de insalubridad del edificio que entonces ocupaba nuestra querida escuela. Acudieron a la escuela agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación buscando al director de la escuela. Al atenderlos les dije que el señor director se encontraba ocupado y a la tercera o cuarta ocasión me instruyeron en el sentido de buscar un nuevo lugar a donde se pudiera cambiar la EMBA. Así que en ausencia de mi querido jefe y amigo, comenzamos a buscar y a diseñar cada una de las plantas de la nueva sede. A su regreso, le informé sobre todo lo acontecido durante su viaje al Viniti y se dio a la tarea de revisar los planos y programas del edificio ubicado en Viaducto Megamen 155 en la colonia Álamos. Otro recuerdo que tengo de mi querido amigo fueron las ocasiones en las que ya habiendo terminado nuestra relación laboral en La Rioja del Club España y en el que cuando hubo oportunidad comimos solamente dos, pudimos convivir y comentar muchas cosas que con otras personas en la mesa no hubiéramos disfrutado tanto. A propósito de comer él y yo, con otras personas ocurrió que habiendo convidado a 3 o más personas, Hubo un momento. hubo un momento en el que se quedó callado, absolutamente callado hasta que nos despedimos. La siguiente ocasión que lo volví a invitar, me preguntó que quiénes más iban a estar en nuestra mesa y yo le contesté que no importaba porque yo era quien iba a pagar la cuenta. No, me dijo, ese no es el problema, es que si tú tienes en tu mesa a una persona con la que yo no sé quedar callado. Una vez Porque los... La espalda mejor. Bueno, está bien. Es que me agobio por más el frío allá. Creo que perdimos a Eduardo Salas. ¿Alguien puede confirmar? Ahí están Carmen y Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Miren, un favor. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos en línea aproximadamente 168 usuarios. Si podrían, por favor, apagar sus cámaras y micrófonos porque tenemos problemas de la red, por favor. Nada más si pueden estar los que van a hablar, y los demás pueden tener sus micrófonos y cámaras apagadas, por favor. Gracias. El maestro Salas tiene apagado su micrófono. El micrófono, profesor Salas.
Doctora Lisbeth, ¿le puede usted hablar por teléfono, por el celular al profesor Salas para que le haga saber que el micrófono lo tiene apagado? Vuelve a leer. Ya quedó. Gracias. Si quiere continuar, profesor Salas, por favor. Ya no supe qué era. Vuelve a poner acá. ¿Puede continuar, profesor Salas? Sigue aquí. Así que aprovechemos a partir de este día el recuerdo de nuestro querido amigo para afrontar nuestro propio destino. Mucha fortaleza y valor para que no nos suceda lo que cuentan en un anónimo. Dicen que iba la peste camino a Bagdad cuando se encontró con un peregrino. Él le preguntó, ¿a dónde vas? La peste le contestó, a Bagdad, a matar 10,000 personas. Después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse con el peregrino, quien muy enojado le dijo, me mentiste, me dijiste que matarías a 10,000 personas. Yo no mentí, maté 10,000, el resto murió de miedo. Lo que más necesita una persona al abandonar su base fisiológica es sentirse y saber que vamos a estar bien. El más grande regalo que le puedo ofrecer a mi querido patrón es nuestra propia y amorosa energía. Amor y respeto para los que estamos recordando y despidiendo a nuestro querido amigo, nuestro maestro y guía en esta vida. Así que en recuerdo de mi querido amigo, salgamos de esta reunión fortalecidos, entusiastas, optimistas, sin miedo ante ninguna circunstancia, ya que pronto volveremos a encontrarnos en una dimensión distinta de con nuestro querido amigo, mi patrón, el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Les agradezco mucho su amable atención. Eduardo Salas Estrada, 18 de enero de 2021. Muchas gracias, profesor Salas, muy amable. Les recuerdo, por favor, que cierren sus micrófonos con el fin de poder atender a cada uno de los participantes. Como ustedes saben, la EMBA ahora pertenece desde hace 2 años aproximadamente al Instituto Politécnico Nacional. El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo le tocó enterarse desde las primeras negociaciones y déjenme compartir la noticia de que él estaba enterado desde un principio y él estuvo de acuerdo en la posible transferencia al Politécnico Nacional porque conocía las limitaciones legales que tenía la escuela. Desde un principio contamos con su apoyo y él estuvo de acuerdo en posibles beneficios que tendría el pasar al Instituto Politécnico Nacional. Bien, la idea que nosotros tenemos, además de recordar a nuestro querido amigo, básicamente es mencionar algunas de las aportaciones que hizo don Adolfo. Obviamente por el tiempo no podemos detenernos en detalle en algunas, pero sobre todo lo que nos interesa es que las nuevas generaciones conozcan a aquellas personas también que de una u de otra manera han participado en la construcción de la biblioteconomía mexicana. Adolfo Rodríguez Gallardo, sin duda, es uno de los muchos bibliotecarios a los cuales le debemos sus grandes aportaciones que han hecho a la profesión. Obviamente no voy a entrar en detalles y le pedimos ahora, siguiendo la parte cronológica, a la doctora Estela Morales su participación para que nos platique
la parte del ejercicio profesional de don Adolfo. Por favor, doctora Morales. Gracias. Buenas tardes. Muchos saludos a ti, Pepe, por organizar este homenaje, a Carmen, a Diego, a Ernesto, a Arturo, a María Teresa, a Héctor y de todas las demás familias, amigos y colegas. Como ya se dijo, yo voy a focalizarme en su participación de la práctica profesional en los servicios bibliotecarios y de información. José Adolfo Rodríguez Gallardo, un gran bibliotecólogo, con una formación multidisciplinaria, historia, bibliotecología, educación, con una mirada y un pensamiento muy abierto, siempre actualizado, sin perder el contexto, sus causas y consecuencias, su desarrollo profesional en los aspectos aplicados del día a día de los servicios bibliotecarios y de información. Tuvieron como eje principal la bibliotecología, enriquecida con los otros temas, con experiencias que vivió y disfrutó en otras realidades, en otros países con los que él convivió. Para mí, una formación que lo marcó fue su maestría en bibliotecología en la Universidad de Texas, Austin, y los profesores que lo guiaron y con quienes interactuó, académicos muy reconocidos en la bibliotecología norteamericana y latinoamericana. Estas experiencias y convivencias tan directas con la educación, la biblioteca y los usuarios de información fueron un punto de referencia para superar las deficiencias que en los años 70 reflejaban nuestros diferentes sistemas bibliotecarios. Su práctica bibliotecaria tuvo otros acercamientos laborales, previos antes de llegar a modelar y experimentar en la UNAM. Fue su paso primero por la Biblioteca Benjamin Franklin, donde convivió con las maestras Elvia Barberena y Lupita Carrión, ya referencias importantes en nuestra bibliotecología. Para tener una gran experiencia de innovación y de adaptación y profesionalización, llega a la Biblioteca de Armos, patrocinada por la SEP y la OIT. Una experiencia que en todos los programas se buscaba el beneficio y la superación de la industria a través de los componentes humanos de esta industria. Este ambiente le ayudó a Adolfo a desarrollar servicios de gran calidad, personalizados para los profesores que participaban en los diferentes programas de capacitación que se compartían con centros similares en América Latina. Ahí conocí a Adolfo, fue mi jefe, y pudimos aplicar y desarrollar diferentes experiencias como los primeros índices de análisis de información que se hicieron en México. Aquí en Armo, el doctor Rodríguez desarrolló una cualidad muy valiosa en la vida de las instituciones y de las personas, la de formar equipos de trabajo que modeló estando siempre abierto a ideas innovadoras de posible aplicación, escuchar puntos de vista diversos y educar en el trabajo colaborativo. Dialogaba y construía con colegas bibliotecarios como Gilberto Díaz y Estela Morales, y con chicos ayudantes de preparatoria que querían aportar algo para enriquecer el trabajo. Adolfo Rodríguez fue un líder que formaba equipos muy exitosos y entusiastas. Posteriormente, en 1977, fue llamado por la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Ahí el licenciado Porfirio Muñoz Ledo consideró que Adolfo Rodríguez era la persona idónea para dirigir y transformar el sistema de bibliotecas públicas. Empresa difícil, ya que los apoyos desde la autoridad y la dinámica de trabajo de esa dependencia no tenían nada que ver con la estructura y la visión de el Servicio Nacional Armo. Tiempo después, a la llegada a la rectoría de la UNAM del doctor Guillermo Soberón, con la relación profesional previa que tenía el rector con el doctor Armando Sandoval y con la trayectoria académica de Adolfo Rodríguez, se logró un enlace y una relación muy positiva y fructífera para el sistema bibliotecario UNAM. En 1973, el doctor Adolfo Rodríguez fue nombrado director general de bibliotecas de la UNAM. Y desde esa fecha, con algunas interrupciones en las que la rectoría lo responsabilizó de otras tareas de suma importancia para la universidad y la bibliotecología, el doctor Rodríguez empezó a trabajar arduamente en la transformación y reconocimiento nacional e internacional de los diferentes programas de apoyo a la comunidad universitaria,
estudiantes, profesores, investigadoras y investigadores, por supuesto, y personal universitario en general. Cabe mencionar que con el tiempo estos servicios se extendieron a públicos abiertos de otras universidades y del público en general. Estos logros no se podrían entender sin la visión y compromiso del doctor Rodríguez, que implicaba cambios fundamentales, no solo de procesos, sino de actitudes y formas de trabajo desactualizadas que vivían las bibliotecas de la UNAM y del país. Fueron muchos los retos y los aportes para potenciar la riqueza que históricamente tenía la universidad, pero se tenía que actualizar y posicionar a los servicios bibliotecarios ante las miradas y los avances internacionales que se ofrecían en diferentes partes del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, por mencionar algunos. Conocimientos que se adquirían por visitas focalizadas, asistencia a congresos y reuniones académicas de primer nivel, intercambios específicos y la participación activa de la DGB como miembro con voz y voto en las principales asociaciones, consejos y comités académico-profesionales que han guiado el desarrollo bibliotecario del mundo en niveles de vanguardia y excelencia, como son la FID, la IFLA, la ALA, la OEA y la UNESCO. Muchos fueron los logros que día con día, año con año, se fueron dando en el sistema bibliotecario UNAM. En la década de los 70, llegaba para quedarse y convivir con todas las actividades de la universidad y de sus bibliotecas, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Quedaba muy claro que en los servicios de información de alta calidad, estas tecnologías no eran optativas, sino imprescindibles. En esta época se modernizaron los servicios bibliotecarios y actualizaron colecciones. Se logró un círculo virtuoso de pensamiento y organización de colecciones de diferentes tipos de materiales, diferentes elementos. Asimismo, se propiciaron los proyectos de automatización en varios procesos de la biblioteca, a partir de un módulo central, producto de un gran proyecto de automatización desarrollado en nuestro país y en nuestra Universidad Nacional, el LibroUNAM, una base de datos bibliográficos pionera y reconocida en México y en América Latina, siendo referente en otras latitudes también. Un desarrollo nacional que en el campo de la computación fue merecedor al Premio Nacional Arturo Rosenbluth en el 79. Más adelante, a partir de este proyecto LibroUNAM, se dieron muchos otros pasos en este sentido. Se crea TESIUNAM, SERIUNAM y muchos otros módulos de ayuda a la búsqueda específica de información. También el doctor Rodríguez, con su espíritu renovador y sentido crítico de una realidad adversa, logró un incremento notorio al presupuesto. Una acción que marcó un antes y un después fue precisamente el acuerdo mediante el cual el presupuesto asignado a la compra de libros se volvía intransferible, y lo que permitía que siempre podríamos contar con posibilidades de adquirir colecciones actualizadas. En el aspecto del presupuesto, otro gran paso que dio el doctor Rodríguez fue la actualización del presupuesto en revistas, ya que dependíamos de la subida y bajada del dólar, y recordemos que las suscripciones se pagaban en dólares. Entonces logró que siempre tuviéramos la cantidad en dólares necesaria. Un logro más impulsado por Adolfo Rodríguez, que permitió mirar un futuro sólido para las bibliotecas y el personal bibliotecario, fue la incorporación de personal profesional, reconocido por sus méritos académicos. Esto fue posible a partir de la reforma del Estatuto del Personal Académico en la década de los 80, mediante el cual se podrían ya contratar profesionales con un estatus académico para las bibliotecas. Este cambio de estatus fue una gran victoria para los profesionales de la bibliotecología, ya que más adelante fue la semilla que fructificó en el ingreso de investigadores en esta área. Y además, esto permitió abrir un espacio para hacer investigación institucionalizada en el área de la bibliotecología y la información, dando paso al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, CUIB, ahora IBI.
Más adelante, décadas después, dado los cambios en la comercialización de las revistas científicas y las modalidades de acceso a diferentes productos, y con un espíritu de colaboración y de apoyo distribuido entre compradores de más recursos y otro de menos o casi nulos, el doctor Rodríguez impulsó un gran proyecto colaborativo, el CONRICIT, un consorcio que se elabora para la adquisición de estas revistas. Este proyecto tuvo el apoyo de la SED y del CONACYT. Habrá que resaltar que el doctor Rodríguez siempre se preocupó porque a partir de la información se le diera respuesta desde la biblioteca a los derechos fundamentales de todo ser humano. Otra cualidad que destaca en la vida personal y profesional del doctor Adolfo fue formar equipos de trabajo, que impulsaba para crear junto con él soluciones y logros a quienes empujaba a crecer profesionalmente para después dejarlos volar solos con una formación sólida, siempre con un espíritu de grupo, con un trabajo coordinado y con objetivos claros, buscando el bien común. En su primera época en la Dirección General de Bibliotecas, formó un equipo renovador e innovador con Rosa María Fernández de Zamora, con Estela Morales, con Trinidad Román, con Elsa Ramírez, que además de los retos técnicos y tecnológicos, se encontraron con un ingrediente novedoso para todos: la sindicalización. La sindicalización del personal administrativo que de origen realizaba todas las actividades. Y también con ellos, con los sindicalizados, pudo hacer equipo, tener logros en beneficio de todos y que todos participaran en la consecución de los objetivos de un programa de trabajo. En un siguiente momento, podemos destacar otros compañeros que se integraron al equipo, como Felipe Martínez, Abel López Pandiel, Charlotte Bronzoiler. Y más adelante y más reciente, se formó equipo también con Eugenio Romero, José Luis Almanza, Alejandro Ramírez, Leopoldo Hernández, entre otros. Realmente la vida de Adolfo Rodríguez fue muy rica, tanto en lo personal como en lo profesional y lo académico. Le debemos mucho, muchos cambios e innovaciones que ahora se ven naturales, pero que en su momento fueron una ruptura con el pasado y la inercia de muchos años. Un análisis del contexto social, económico e histórico nos permite entender la dimensión de sus aportes a la bibliotecología y a las bibliotecas universitarias de México. Lo vamos a extrañar, lo extrañaremos y nos hará mucha falta. Será una cita obligada en nuestra universidad, en nuestro país y a nivel internacional, porque sus aportes trascendieron fronteras y fueron útiles en otras localidades con realidades similares. Hasta siempre, mi querido Adolfo. Muchas gracias, doctora Estela Morales. Muy amable. Gracias por recordarnos parte de la labor que hizo nuestro querido amigo. Ustedes saben que manejar la Dirección General de Bibliotecas no es nada fácil. Se trata del sistema bibliotecario universitario más grande e importante del país. Adolfo Rodríguez Gallardo no solo se hizo cargo, sino que además lo impulsó, lo ordenó, lo organizó y lo hizo un referente nacional. Muchas gracias, doctor Estela Morales. Vamos a pedirle ahora al doctor Felipe Martínez que nos recuerde parte de la labor que hizo nuestro querido amigo como docente y como investigador. Doctor Felipe. Muchas gracias, maestro Orozco. Muy buenos días, tardes, perdón, a todas y todas. Todas, maestra Carmen Villatoro. Buenas tardes, Diego, Ernesto y toda la familia. Asimismo, a los colegas y colegas que nos acompañan. Hacer referencia al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, al doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, así como a la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información que se imparte en la UNAM en forma presencial y en línea, son tópicos muy comunes, particularmente para las nuevas generaciones. Sin embargo, hace 40 años, la situación de la bibliotecología en nuestro país era completamente diferente. La transformación de esta fue lograda por los esfuerzos y trabajos de muchas generaciones, liderados por el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Indudablemente, una de sus aportaciones más relevantes
fue la creación del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Al respecto, me permitiré compartir con ustedes algunos párrafos de una entrevista que se le hizo con motivo del 25 aniversario del CUIP, publicada en la obra Testimonios del CUIP en 2007. Cito: ¿cómo surge la idea de crear el CUIP? Contesta el doctor Rodríguez. Surge debido a que encontré que las soluciones que dábamos a los problemas de la bibliotecología mexicana estaban muy americanizadas, pensadas para situaciones muy diferentes. Con esto no quiero decir que haya estado mal. De hecho, yo soy un gran admirador de la bibliotecología norteamericana y reconozco que muchas cosas se pueden adaptar siguiendo normas internacionales sin mayor discusión. Pero hay otras que sí llaman la atención, pues nuestra realidad era muy diferente. Además, pensé que el conocimiento bibliotecológico hasta entonces estaba muy acotado en el sentido de que normalmente la literatura que se producía y se sigue produciendo en México era del tipo de informes sobre cómo se hacen las cosas o de cómo se resolvió el problema de consulta del tema X en la biblioteca y o de cómo se ampliaron los servicios a domicilio, entre otros. Pero no había ningún planteamiento teórico o metodológico y entonces pensé que era necesario crear el espacio de reflexión disciplinaria que no teníamos. He de decir que cuando empecé a plantear esta inquietud, muchos pensaron que estaba totalmente desequilibrado. Loco. Amigos míos, a quienes estimo muchísimo, llegaron a preguntarme: ¿en verdad crees que la bibliotecología se puede investigar? ¿No crees que ya está dicho todo? Por principio, no puedo pensar que ninguna disciplina se haya dicho todo. La mera idea me parece una catástrofe. Aquí podemos ver el pensamiento visionario del doctor Rodríguez acerca de la bibliotecología, acerca de que la bibliotecología, particularmente en nuestro país, podría ser desarrollada. Continúo leyendo otro párrafo de esta entrevista. En nuestro caso, teníamos que enfrentar el siguiente cuestionamiento: ¿cómo hacer para que la bibliotecología no sea simplemente la práctica de una serie de recomendaciones, sino que tenga fundamento y consistencia teórica y metodología importante? Lo enfrentamos. Lo hicimos con seriedad, pero también con humor, porque de no haber sido así, hubiéramos tenido que sufrir muchísimo. En verdad, amigos míos muy queridos me preguntaban: Adolfo, ¿pero no crees que está totalmente fuera de lugar y que no hay nada que investigar? Mi respuesta era: no, yo creo que hay mucho por investigar. También fue un poco de tosudez, porque debo decirles que a tosudo nadie me gana. He perseguido diversos objetivos a lo largo de mi vida hasta que finalmente los he alcanzado. Uno de ellos fue la creación del CUIP. Cuando estoy convencido de que algo es correcto, muy difícil me doy por vencido. En aquel entonces podían decirme que no, pero yo estaba convencido de que tenía la razón. Por eso insistí en la creación del centro hasta que lo logramos. Como todos nosotros sabemos, el CUIP fue creado el 14 de diciembre de 1981. Pero vale pensar que hubo toda una serie de antecedentes para la creación de este centro y del inicio de la investigación bibliotecológica. Al respecto, haré referencia a estos antecedentes en las palabras del doctor Rodríguez. Cito: cuando fui director por vez primera de la Dirección General de Bibliotecas, conseguimos las primeras plazas académicas para bibliotecarios. El sistema bibliotecario de la universidad no tenía personal académico, sino administrativos. Entonces, desde mi llegada planteé que era necesario incluir académicos y se hizo en dos vertientes. Una fue para tener técnicos académicos que realizaran el trabajo desde el punto de vista académico, que fueran profesionales y se evaluaran académicamente. Y la otra fue abrir una pequeña ventanita a la
investigación. Al principio fuimos solo 2 investigadores. Oye, Magna, voy Al respecto, me permito hacer mención al contenido del acta de la sesión del Consejo Técnico de Humanidades, por medio de la cual ingresó el primer personal académico a las bibliotecas de la UNAM. Señala, el Consejo Técnico de Humanidades, en la sesión ordinaria que se celebró el día 12 de febrero de 1976, ratifica los dictámenes de la Comisión Dictaminadora General de Bibliotecas para el ingreso de 10 técnicos académicos, en donde muchos de nosotros empezamos una labor académica en esta universidad, y de 2 investigadores, el doctor Adolfo Rodríguez y la doctora Estela Morales. Esto pues marcó, como se ha mencionado, un cambio en la bibliotecología en nuestro país y en nuestra universidad particularmente. A partir de entonces, la Dirección General de Bibliotecas y todo el sistema bibliotecario de nuestra universidad contó con técnicos académicos, pero además con investigadores. Continúo leyendo parte de la entrevista al doctor Rodríguez. Después me fui a la Secretaría de Educación Pública. Cuando regresé, si no me equivoco, en la época del doctor Severón, en el segundo periodo, me encargaron que estableciera una nueva área que se denominó Coordinación de Superación Académica. Y en ella planteamos fortalecer el grupo de investigación. He de decir que para ocupar las primeras plazas de investigación en bibliotecología enfrentamos cierta resistencia de los académicos de otras especialidades que conformaban el Consejo Técnico de Humanidades, pues no entendían en qué consistía la investigación que se pensaba desarrollar, razón por la cual se nos planteó que era preciso hacer un marco de referencia para la investigación, y así lo hicimos. Cabe señalar que en esa época, 1980, fue cuando el doctor Adolfo Rodríguez me invitó a colaborar en este programa de investigación, dando inicio a una carrera en el área de la investigación en la organización de la información. Continúo leyendo. ¿Cómo hizo para convencer al rector y al resto de la comunidad académica sobre la creación del CUIP? Yo le diría que no tuvimos resistencia de nadie, simplemente les era extraña la bibliotecología, porque no sabían que existía como disciplina y porque nunca la habían visto como tal, sino como la mera práctica bibliotecaria. En mi opinión, esta apertura mostró la esencia de la universidad, su grandeza y pluralidad, al permitir abrir espacios nuevos a disciplinas bien fundamentadas, aunque no se comprendan del todo. En eso ha sido muy generosa la universidad. Nos abrió este espacio que nos ha permitido subsistir durante 25 años y espero que más. Como mencioné, el CUIP fue creado el 14 de diciembre de 1981 y este se transformó en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y la Información el 30 de marzo de 2012. Y este año celebraremos 40 años de investigación bibliotecológica en la UNAM. Algunas otras de sus contribuciones muy importantes a la investigación bibliotecológica y al reconocimiento de esta como disciplina son: fue uno de los primeros investigadores de la bibliotecología en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores en 1991, motivándonos a muchos de nosotros a ingresar también a este sistema. No podemos dejar de lado su ingreso como investigador, en bibliotecología a la Academia Mexicana de Ciencias en 2006, junto con la doctora Estela Morales. A partir de entonces, también nos motivó a solicitar el ingreso a esta Academia Mexicana de Ciencias. Siempre bajo su consejo y liderazgo, muchos de nosotros lo hemos logrado.
Me referiré a continuación a su participación en la educación bibliotecológica. Algunos de los hechos más relevantes en la educación bibliotecológica son director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de 1972 a 1976. Asesor de la especialidad en bibliotecología en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de 1979 a 1981. En esa época, los posgrados en la UNAM dependían únicamente de las facultades. Es importante hacer mención que desde esta posición, él promovió la equivalencia de estudios de los egresados, particularmente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, para ingresar a la maestría en bibliotecología. El ingreso y la equivalencia de estudios de los egresados de otras licenciaturas no fue fácil. Nos enfrentamos a toda una serie de requisitos académicos para poder ser reconocidos. Sin embargo, nunca pues el doctor Rodríguez nos dejó solos, siempre bajo su consejo de cómo llevar a cabo esos trámites de reconocimiento. Ahora es muy común que egresados de la EMBA y de otras licenciaturas ingresen a esta maestría. En la UNAM fue coordinador del posgrado en bibliotecología y estudio de la información de 2003 a 2006. Al respecto, quisiera señalar que al yo ser director del CUIP, el director tenía como finalidad hacer una propuesta para quien era coordinador del posgrado. Al respecto, nos reunimos en el 2002 en la ciudad de Filadelfia, en una reunión de la ALA, para hacerle yo la invitación a que fuese propuesto como coordinador del posgrado. Fue en un restaurante, en una cena, que nos citamos para cenar. Cuando estábamos cenando, yo le planteé, pues, esta propuesta, a lo que él me respondió. Felipe, si yo hubiese sabido lo que me iba a proponer, hubiera pedido más caro. Sin en cambio, su generosidad, con su generosidad, aceptó venir a hacerse cargo del posgrado en bibliotecología, puesto que en esa época él estaba de año académico en la ciudad de Washington. En esta posición promovió la ampliación del programa de bibliotecología y estudio de la información a nivel nacional a través del establecimiento de 2 sedes foráneas de este. Una en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otra en la Universidad Autónoma de Yucatán. Para esto se desarrolló conjuntamente con el posgrado y el CUIP una plataforma de educación en línea. Esta fue la base para el diseño e implementación en 2006 de la maestría a distancia en bibliotecología y que ahora se imparte. Asimismo, colaboró en el diseño de la licenciatura en bibliotecología y estudios de la información en la modalidad en línea. Cito. En 2004, Adolfo Rodríguez Gallardo, coordinador del programa de bibliotecología y estudios de la información, el director del CUIP y el coordinador del Colegio de Bibliotecología, presentaron a Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad de Filosofía, una propuesta para ofrecer a nivel nacional la licenciatura en bibliotecología y estudios de formación en modalidad de distancia, mediante el apoyo de sistemas de educación en línea a través de la web, con el propósito de cubrir necesidades detectadas de formación de bibliotecólogos en todo el país. Con la anuencia de Ambrosio Velasco se inició el proyecto, el cual dio lugar a la aprobación de la carrera de licenciatura en bibliotecología a distancia el 31 de agosto de 2007 por el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras. Su pensamiento sobre la educación bibliotecológica. Todo lo que conocimos al doctor Rodríguez, veíamos en él su preocupación por
la utilización sin medida de las tecnologías de la información en la biblioteca, pero además el impacto que esta podría tener en la educación bibliotecológica, dejando de lado la formación y los principios de nuestra disciplina. Su pensamiento se refleja perfectamente en su tesis de doctorado en pedagogía, presentado en 1998, la cual lleva por título Hacia la recuperación de la formación humanística del bibliotecólogo. Esta refleja su pensamiento sobre la formación humanística, buscando un equilibrio con la afluencia de las tecnologías de la comunicación, lo cual, como mencionaba, ha repercutido y repercute en la formación del bibliotecólogo. Cito el objetivo de su tesis. En el presente trabajo se subraya la necesidad de replantear la educación bibliotecológica en un intento para evitar el fenómeno de tecnocratización de esta disciplina, fenómeno que generalmente acompaña a los avances tecnológicos en una sociedad en vías de desarrollo como la nuestra. Aunada a lo anterior, se pretende delinear en la medida de lo posible el perfil cultural y humano del bibliotecario del nuevo milenio, donde los conocimientos técnicos, los instrumentos tecnológicos, las medidas administrativas, la cultura general, las humanidades guardan un equilibrio. Esta tesis fue modificada para ser publicada posteriormente por el CUIP como un libro. Y cabe hacer mención que esta ha sido la única obra de la cual se han publicado en el CUIP 2 ediciones diferentes. La primera en 2001 y la segunda actualizada en 2003, en la cual se reflejaba esta misma línea del pensamiento. Cito: un acontecimiento significativo para la educación bibliotecológica es la incorporación de la tecnología electrónica a la biblioteca, principalmente el uso de las computadoras y las telecomunicaciones. Este hecho trastocará la confianza de los bibliotecarios en las teorías y los métodos aplicados a su profesión. Tal es el efecto de los elementos de trabajo automatizados que algunos educadores proponen sustituir, por lo que algunos educadores proponen sustituir el término bibliotecario por el de informador, científico, documentalística, científico de información, informático, etc. Al respecto, en algunas ocasiones platicábamos y comentaba que esto podría deberse a una falta de creer en lo que nosotros hacemos. Creer que lo que nosotros hacemos ha sido desarrollado durante muchos años y que tiene una gran trascendencia para el acceso a la información y a la cultura. Este mismo pensamiento es de destacarse y al respecto, en su último libro, Ética Bibliotecaria entre la tradición, la tecnología y la educación, publicado en el 2009, y sobre el cual tuve la fortuna de entrevistarlo en marzo de ese año con respecto a este libro, él señalaba también: la enseñanza de la bibliotecología ha tenido durante décadas dos tendencias: la enseñanza de buenas prácticas y posteriormente la de un amplio campo de conocimientos. La primera tenía por objeto mostrar a los alumnos cómo se han realizado las actividades en las bibliotecas exitosas. Este enfoque educativo favorece la percepción de que el trabajo bibliotecario es de carácter artesanal. Así, lo que se transmite es la manera en que una actividad debe realizarse, sin dar lugar a explorar alternativas que están ante una tradición que reviste la bibliotecología de un carácter práctico, repetitivo y poco creativo. Esta tendencia no enfrenta al estudiante al análisis de los problemas en la búsqueda de soluciones, solo le ofrece soluciones que otras bibliotecas han implementado exitosamente. Es posible que el empleo de este modelo educativo sea el origen de la inconformidad de los egresados,
que al incorporarse al mundo laboral encaran una situación diferente a la aprendida en el salón de clase, sin poseer la capacidad y conocimientos para concebir nuevas soluciones, sienten que la escuela no los formó para resolver todas las situaciones que tienen que enfrentar. Este enfoque, más que una educación, es un entrenamiento bibliotecario. Este es el pensamiento de Adolfo Rodríguez en cuanto a la formación de educación, la formación en la educación bibliotecológica. Creo que los educadores de bibliotecología tenemos que retomar, releer este pensamiento para lograr una mayor formación, una formación integral de nuestros alumnos. Finalmente, sin duda alguna, los pensamientos y acciones de Adolfo Rodríguez, tanto en la investigación como en la educación bibliotecológica, son muy amplios. Y estos han tenido una gran influencia en la transformación de la bibliotecología en nuestro país durante los últimos 40 años. Por lo que considero que un homenaje es investigarlos con el fin de comprender de mejor manera cómo su influencia y la trascendencia de estos pensamientos de Adolfo Rodríguez, tanto en la investigación como en la educación, han contribuido al desarrollo actual de la bibliotecología. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias, doctor. No nada más hay que destacar la iniciativa que tuvo don Adolfo al crear el Centro de Investigación y después Instituto, sino quizás lo más meritorio es lo que hizo para convencer a las autoridades universitarias de la creación y el mantenimiento y destinarle un presupuesto propio para estas dependencias. En una sociedad en donde no es muy bien evaluada lo que son las humanidades. Entonces, definitivamente hay que tratar de entrar en el pensamiento de Adolfo y de ver lo que hizo para convencer a las universidades de su creación. Realmente no cualquiera lo hace. Posiblemente pudiéramos tener la iniciativa, pero los argumentos para convencer a las autoridades pues no es nada fácil. Vamos a pedirle para concluir a la familia del doctor Rodríguez Gallardo un mensaje, por favor. Carmen, Ernesto, Diego. Hola. Para los que no tengo el gusto de conocer personalmente, soy Carmen Villatoro, esposa de Adolfo, y estoy muy emocionada por las bellas palabras sobre la vida de mi esposo que acabo de escuchar. Además, me siento profundamente agradecida con el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y en especial con José Orozco por la organización de este acto y sus palabras, así como por las de Estela Morales, Felipe Martínez y Eduardo Salas, todos ellos colegas y amigos entrañables de Adolfo. También quiero agradecer a todas las personas que nos honran con su presencia en este homenaje. Adolfo fue mi compañero de vida y cómplice por más de 57 años, en los que crecimos juntos, tanto personal como profesionalmente. Nos conocimos estudiando la maestría en Historia en el Colegio de México. Y después, ya casados, nos fuimos a Austin, Texas, a que Adolfo estudiara la maestría en bibliotecología, donde su pasión por esta profesión se fortaleció y fue guía de su vida laboral. Presumía ser producto de la educación pública. Cursó la primaria en la escuela Alberto Correa,
Hago un paréntesis para decirles que con su buena memoria recordaba los nombres de sus profesores y se expresaba con agradecimiento y cariño de ellos, sobre todo de los de tercero y sexto grado. Siguió sus estudios en la secundaria 3 de la Ciudad de México, después inició su vida universitaria en la Prepa 9 y su educación superior en el Colegio de México, la Universidad de Texas en Austin, y finalizó con un doctorado en la UNAM. Sus padres no terminaron la educación básica. Sin embargo, su madre Lupita era una activista del estudio y se dedicaba a impulsarlo en sus hijos y en cualquier niño con el que se topaba. Creía fervientemente en la educación como camino para la superación personal. Adolfo siempre le agradeció que le inculcara estos valores y la honró estudiando y dedicando su vida personal y profesional a la cultura, a la bibliotecología y a la docencia. Qué orgullosa se hubiese sentido de saber que era un investigador emérito de la UNAM. En casa, Adolfo gozaba enormemente a la familia y a los amigos. Como buen norteño, nos reunía en torno a una carne asada, arracheras para ser más exactos, junto con tortillas de harina y un buen vino. Comíamos, reíamos, pero sobre todo charlábamos, porque a Adolfo le encantaba conversar. Su sentido particular del humor no lo abandonó nunca, ni en las horas previas a su partida. Lo recordarán algunos de ustedes diciendo que era originario del ombligo del mundo, como él llamaba a Piedras Negras, Coahuila. Fue un hombre que necesitaba estar informado. Se levantaba a leer muy temprano las noticias nacionales e internacionales, no solamente de política, sino de tecnología, economía, de avances científicos, lo que le permitía tener conversaciones sobre nuevas tendencias que él pensaba deberían al menos ser consideradas y evaluadas en México. También fue un amante de la cultura. Disfrutaba de la música, en especial de la ópera, del cine, del arte pictórico y de la arquitectura. Pero su gran pasión fue la lectura. Estoy convencida que dedicó su vida laboral a la bibliotecología y a la enseñanza porque era un ávido lector, tanto de libros como de revistas. Se inició en la prepa con la poesía de Neruda, Lorca, Villaurrutia y en el teatro clásico español, del que además fue actor. Leer se volvió su pasión desde entonces. Además de estos géneros, leyó un sinfín de novelas de los autores más importantes de la literatura mexicana y universal. Pero siempre sus autores favoritos fueron Juan Rulfo, Dostoyevsky y Tolstoy. Otro género que lo cautivó los últimos años fue la biografía de los personajes que cambiaron el mundo, desde Cortés o los padres fundadores de los Estados Unidos y otros actores relevantes de esta nación, de México y del mundo. He de recordar que sus últimos días los dedicó a releer las tragedias griegas y se volvió a fascinar con ellas. Su pasión por la lectura lo llevó a la biblioteconomía, porque quería que todas las personas pudieran tener acceso a la información y a disfrutar de los libros, en especial de la literatura. A ello dedicó su vida profesional, convencido de que la manera más eficaz de lidiar con la desigualdad social, situación que lo hacía sufrir, era a través de la educación. Era un demócrata y trabajó con ahínco por llevar a la cultura a los más desfavorecidos. Fue un hombre que disfrutó la vida y dejó un legado importante a sus hijos, colegas y a la sociedad en general. Estaba convencido que la perseverancia, la dedicación, la honestidad, el trabajo y el servicio al prójimo era la única manera en que se pueden alcanzar las metas propuestas. Siguiendo la pauta que había marcado su vida, a pesar de la enfermedad pulmonar que lo aquejaba ya hace algunos años,
Siguió adelante con sus proyectos y publicando sus libros, y nunca perdió la alegría de vivir. Siempre con la esperanza en que los avances de la ciencia para combatir la pandemia que vivimos y la mejora de la vida de los mexicanos, preocupación principal de su vida que tuvo hasta el final, que mantuvo hasta el final. Los invito a mantener esa esperanza y a trabajar para que se haga realidad. Reitero mi agradecimiento a la EMBA, escuela que siempre tuvo en su corazón. Ahora mi hijo Diego quiere compartirles algo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Yo, además de todo lo que dijo mi mamá, quiero contarles brevemente que mi papá siempre decía que la mejor herencia que nos iba a dejar era la educación y además la cultura. Esto lo hizo a través de viajes, innumerables viajes cuando éramos chicos, mi hermano y yo, con mi mamá obviamente, donde visitamos muchísimos sitios arqueológicos, ciudades coloniales y áreas naturales de México. Al crecer, ya estando un poquito más grandes, nos llevaron a conocer grandes museos y ustedes no saben lo honrados y lo privilegiados que fuimos mi hermano y yo al tener dos historiadores siendo nuestros guías de turista. Mi papá era un amante de la cultura, como ya dijeron muchas veces, de la arquitectura, pero algo que ustedes no saben es que mi papá amaba la naturaleza, amaba estar al aire libre, los bosques, y tenía una fascinación por los osos. Aquellos que llegaron a ir a algunas de sus oficinas, tal vez habrán visto los calendarios de osos que cada año le mandábamos y que colgaban. Una cosa interesante que quiero contarles, y salió en una de las diapositivas o fotos que mostró Estela Morales, y aunque les parezca muy raro, en casa de mis padres, mi hermano y yo nunca vimos o supimos que hubiera discriminación laboral hacia las mujeres o hacia ningún tipo de discriminación laboral. Y esto se los digo porque en mi casa siempre vimos que a mi papá y a mi mamá tratarse como iguales. Mi papá nunca tuvo ningún tipo de distinción con ninguna persona por ningún tipo de característica, ni por sexo, ni por idioma, ni color de piel, preferencia sexual, creencia religiosa, origen, nada. Un valor que nos inculcaron estas dos personas es que el valor de las personas mismas radica en ellos, en cómo son y cómo se comportan ante la sociedad y ante los demás. Y eso fue como yo crecí, y cuando yo empecé mi propia vida laboral, fue como yo nunca me cuestioné que alguien podía ganar menos, y cuando me enteré que existía eso, que había ese tipo de discriminación laboral por X razón, no lo podía entender porque fue un ejemplo que en mi vida no lo vimos al crecer. En fin, me siento honrado de ser el hijo de dos seres humanos absolutamente excepcionales. Hoy estamos honrando a mi papá, pero déjenme decirles, que en gran medida, que mi papá fue lo que fue laboralmente y personalmente, obviamente, en gran medida, a la increíble compañera de vida que tuvo, que es mi señora madre. Y ahora nada más quiero darle la palabra a mi hermano, que va a concluir. Muchas gracias. Gracias, Diego, mamá, gracias a todos. Yo quiero nada más expresar simplemente el orgullo que tenía mi papá por sus colegas bibliotecarios. Mi papá tenía la fascinación y el gusto de ir a las jornadas mexicanas de bibliotecología, como su grande viaje al año, de poder ir a IFLA, y en los últimos años de poder ir a la FIL en Guadalajara. Tenía un cariño y un orgullo. Yo creo que aquí han platicado muchos de ustedes cómo fue creando esta profesión o cómo fue encaminando esta profesión, y de verdad tenía mucho gusto, cariño, aprecio y reconocimiento por la gran parte, para todos ustedes. Como comenta mi madre y mi hermano, mi papá era una persona con una conversación muy interesante. A él lo que le gustaba, y cuando decía, no le importaba tanto el vino, la comida, le decía, tenemos una rica plática, y eso es lo que a él le gustaba. Han hablado aquí muchas cosas. Mi papá era un gran aficionado al béisbol, gran aficionado al fútbol americano. Últimamente empezó a gustar mucho todas las cuestiones del ciclismo. Pasamos los últimos
10 años viendo el Tour de Francia, y aunque sus Pumas y sus Vaqueros lo tenían de capa caída, siempre fue un grandísimo aficionado a los deportes. Para terminar, quiero agradecer este homenaje a su carrera profesional, a nuestro padre. Estamos seguros que él estaría muy orgulloso de los comentarios, las reflexiones que hemos visto aquí. Agradecer el cariño y el afecto que han tenido ustedes a lo largo de todos los años con nuestra familia. Esa foto de Estela con mi papá, no puedo dejar de verla. Cuando seguramente pasaba esa foto, yo era del tamaño de Estela, y entonces Estela se ponía las chamarras, las camisas que me traía mi papá. Entonces, pues muchas gracias a todos, y les reciban un caluroso abrazo en todo nuestro corazón, nuestro cariño, y ojalá tengamos una bonita reflexión de todo esto. Gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, Diego, Ernesto. Reciban un abrazo de toda la comunidad bibliotecaria, a quien le debemos mucho por el gran padre y esposo que tuvieron. Muchísimas gracias. Por favor, les pido a ustedes que activen sus micrófonos, por favor. Bien, solo me resta agradecer a la familia, a los presentadores y a la audiencia que nos acompaña. Y les quiero pedir que para despedir a don Adolfo Rodríguez Gallardo, le brindemos un minuto de aplausos. Gracias a todos ustedes. Gracias a Adolfo Rodríguez Gallardo por su legado, y tarde porque estoy argumentando contigo. Volveremos a encontrar. Por favor, si son tan amables de activarles y de ponerse de pie, y brindemos un aplauso a nuestro querido amigo. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. 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 Con mucho amor. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos Saludos. a toda la comunidad bibliotecaria. Gracias, hasta luego. Carmen, Diego, Ernesto, mi abrazo. Gracias. Carmen, Diego. Un abrazo, Carmen. Cariñoso. Felicidades. Gracias. 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 Un abrazo cariñoso. Un abrazo, maestra. Un abrazo a toda la familia. Maestra Carmen, un abrazo cariñoso. Te quiero, maestra. Gracias. Un abrazo para toda la familia. Gracias. Gracias, maestra.